Con Milton Pérez. Amigos, buenas noches. Bienvenidos a 24 horas del caso Sobornos 2012-2016. Espera sentencia que será leída mañana a las 10 en la Corte Nacional de Justicia a través de medios electrónicos. Son 20 procesados que esperan la decisión del Tribunal Penal en el caso de cohecho que involucra a empresarios y altos funcionarios del gobierno de Rafael Correa. Con este tema empezamos hoy. 10 exfuncionarios del gobierno de Rafael Correa y 10 empresarios que contrataron con el Estado durante la Revolución Ciudadana esperan sentencia dentro del juicio por cohecho y que ha sido considerado emblemático por la estructura delictiva que habría operado al menos entre el 2012 y 2016. Acusados de captar más de $7 millones de forma ilegal para financiar actividades privadas del movimiento Alianza País, a cambio de otorgar contratos con el Estado a empresarios privados, los exfuncionarios se enfrentan al pedido de Fiscalía de la máxima pena. Los exfuncionarios del gobierno procesados son Rafael Correa, Jorge Glass, Alexis Mera, Cristian Viteri, Viviana Bonilla, Walter Solís, Vinicio Alvarado, María de los Ángeles Duarte, Pamela Martínez y Laura Terán. Estas dos últimas recibirían una sentencia distinta, pues dentro del proceso colaboraron con gran cantidad de información, mensajes y archivos electrónicos que fueron pieza fundamental para descubrir cómo, cuándo y con quiénes funcionaba la organización delictiva. Laura Terán y Pamela Martínez, ambas testigos protegidas, podrían recibir una condena mínima por pedido de Fiscalía. Para quien sí se ha pedido la máxima pena es para el expresidente Rafael Correa, quien según Fiscalía lideró la organización desde Carondelet. No obstante, los empresarios también fueron parte de la organización, pues serían quienes pagaron las facturas de Alianza País para lograr contratos con el Estado. Se trata de Rafael Córdoba, William Phillips, Víctor Fontana, Teodoro Calle, Du Choi, Edgar Salas, Bolívar Sánchez, Alberto Hidalgo, Ramiro Galarza y Pedro Verduga. Este último reconoció frente a los jueces que para cobrar sus facturas con el Estado, en presidencia le pidieron dinero y el pago de facturas particulares. Y así lo habría hecho. En medio de la emergencia por el COVID-19 habrá un protocolo de seguridad sanitaria para la lectura de la sentencia. La Corte Nacional de Justicia habilitará 3 salas en Quito y una en Guayaquil. Sentencia de un juicio histórico, en un momento histórico. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. La Fiscalía espera la formulación de cargos en contra de funcionarios del IES involucrados en la compra de mascarillas sobrepreciadas en medio de la emergencia nacional. Al mismo tiempo, la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia presentó un informe sobre los hallazgos dentro del caso. Veamos. Los funcionarios del IES que participaron de la adquisición de insumos médicos y entre ellos mascarillas que pretendieron ser compradas en $12 cada una, estarían prácticamente cercados por la justicia. A través de su cuenta de Twitter, la Fiscalía ha informado que tiene elementos suficientes para formular cargos por el delito de peculado. Seguirá en etapa de investigación con carácter reservada. No obstante, las denuncias apuntan al menos a 6 funcionarios que escogieron la empresa, supuestamente analizaron la propuesta y decidieron la adquisición de insumos, que al final se cayó por las denuncias. Una adquisición que ha recibido la indignación ciudadana, pues evidencia irregularidades y precios por sobre los del mercado. En el mismo camino van las investigaciones de la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia, que ha confirmado parte de las sospechas. Se permitió procesar una contratación por encima de los más de $2 millones del monto que se tenía la autorización. De las investigaciones de anticorrupción se desprende, por ejemplo, que los funcionarios no pidieron autorización al Consejo Directivo del IES. La invitación fue a pocos oferentes. La empresa Almantop, adjudicataria, presentó oferta con errores. No se realizó el estudio de precios y Almantop no tenía el perfil para este tipo de contratación. Detectamos además que este proceso se realizó 24 horas e incluso a la compañía que ganó, Almantop, se le permitió, a diferencia de los otros oferentes, corregir una oferta mal presentada y en lugar de ser anulada. Lo cierto es que el caso podría involucrar no solo a los representantes de la empresa contratista Almantop y a los exfuncionarios del IES, pues en la dirección de esta empresa, aparentemente de papel, opera otra con los mismos registros, por lo que no se descartan otros delitos ni más involucrados. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas.
Frente al incremento de casos en Ecuador, el Ministerio de Salud sumó 120 profesionales médicos en hospitales del Guayas y en los próximos días se sumarán 150 más. Según el último informe, hay 3.747 casos confirmados y 191 fallecidos con diagnóstico, a los que podrían sumarse 173 fallecidos con probable diagnóstico de COVID-19. Entre el domingo y lunes en Ecuador se sumaron 101 casos confirmados de coronavirus. Esto según la información oficial que entregan las autoridades, que además señala que se realizaron 653 pruebas. Es decir, hasta la fecha se tomaron 13.039 muestras. 3.843 casos descartados, en los cuales ya 100 fueron dados de alta, estables con aislamiento domiciliarios 3.066 pacientes, hospitalizados estables 234, hospitalizados con pronóstico reservado 150. Además, el COE informa que son 191 las personas fallecidas con diagnóstico y 173 los fallecidos probables. Además, hay 100 casos con alta hospitalaria. Las provincias donde hay más fallecidos son Guayas con 130 según la información oficial, El Oro con 14, Los Ríos y Pichincha con 10 fallecidos cada una. El Ministerio de Salud Pública hace un análisis de cuál es el comportamiento y necesidades de la población dentro de la nueva situación. Y desde el inicio de la crisis se ha mantenido la situación respecto a los casos en el Guayas. A la fecha son 2.534. El mayor número de casos, el 67.6%. Y Pichincha tiene 395 casos. Además, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, anunció que el COE encarga a los municipios del país la regulación del uso obligatorio de mascarillas en todos los espacios públicos. Dice que se establecerán en cada caso las sanciones y mecanismos de control. María Gracia Costa, 24 horas. La policía continúa con los levantamientos de cadáveres en Guayaquil. Durante la jornada han retirado 69 cuerpos de fallecidos y están pendientes otros 30 levantamientos. Las familias aún ven complicaciones para lograr encontrar espacio en los cementerios. Las escenas son duras y la impotencia de las familias sobrepasa el dolor. Ya no aguantamos más. Es lo que nos explica Siente José. Está esperando que le permitan enterrar a su mamá hoy. Falleció de un problema al corazón. Dice que en este momento no le importa que no haya una despedida con los actos funerarios habituales. En este momento, él y su familia atraviesan una verdadera emergencia. Yo quiero sepultarla, no sé de dónde. Así, no sé, aquí, en cualquier lado, pues yo quiero sepultar a mi mamá porque ya no aguantamos. Ya no sé qué hacer. Increíble lo que está pasando. Pese a que habían agendado el entierro de su mamá para este martes, en el Camposanto entendieron la situación y permitieron que sea enterrada hoy. En la columna, quienes esperan afuera de este cementerio son las personas que ya tienen fecha y hora para la inhumación. Todo esto yo estoy colaborando porque yo por mí ni salgo, sino que hay bastante gente quebrada que te llama y te suplica que le hagas un viaje y hay que ayudar. Este es el último proceso dentro del duro camino que tienen que atravesar quienes pierden a un familiar en estos días en Guayaquil. Encontrar un espacio en los Camposantos. Aunque ya pronto habrá 2.500 espacios más en el Camposanto Parque de la Paz de Pascuales. La policía, mientras tanto, continúa con su trabajo. Solo durante la mañana de este lunes realizaron 69 levantamientos, quedando únicamente 33 pendientes. Es un número bajo comparado al trabajo acumulado que existía en días pasados. Vino un número muy importante de apoyo desde Quito, de la Dirección Nacional de la Policía Judicial. Con la capacidad de respuesta que hemos tenido ante el clamor de la ciudadanía, ante el pedido de la ciudadanía, ha sido sumamente importante, ¿no? Hemos tenido ya tenemos una cantidad mínima de eventos que se encontraban en su momento represados. Desde la Comisión de Tránsito han realizado 147 levantamientos de cadáveres en hospitales y clínicas, quedando muchos pendientes. Mientras que los féretros de cartón, que fueron donados por la Asociación de Cartoneros y distribuidos por el municipio de Guayaquil, ya fueron entregados desde el jueves pasado, por lo que ya están siendo utilizados por las familias. De a poco el trabajo de tarea de la Fuerza Conjunta comienza a lograr que los días de agonía que vive una familia que pierde a su ser querido se reduzcan. Con ello, la desesperación e impotencia para que haya una despedida digna, donde al menos haya espacio al duelo. Dayana Monroy, 24 horas. Continúan las complicaciones en los distintos hospitales de Guayaquil, donde los ciudadanos no logran recibir atención pese a que aseguran llegar con síntomas de coronavirus. Esto se da por la falta de personal, una falla reconocida por las propias autoridades e incluso denunciada por los médicos.
La respuesta que le dieron a María fue esta. Lo que pasa es que traigo a mi suegro mal, lo tengo allá en el carro y no me lo pueden atender porque dicen que no están atendiendo. ¿No están atendiendo a nadie? Dicen que no, entonces estoy esperando. Ella se siente mal, pero dice que puede aguantar. Quien está aún peor es su suegro en este vehículo negro. Mi suegro ya tiene una semana más. ¿Qué siente él? Él está que se ahoga. Tras la respuesta de que uno de los hospitales más grandes del IES en Guayaquil, el Teodoro Maldonado Carbo, no la pueden ayudar, no le queda otra que irse. Algo similar ocurrió con esta paciente, a quien vemos llegar. En cambio, Juana ha estado aquí desde hace 5 días esperando noticias de su abuela. Esa es la preocupación de nosotros, porque nadie sale a dar ninguna información. Lo que ocurre afuera del hospital coincide con lo que está pasando adentro y con lo que un médico se atreve a contarnos. El personal que estamos laborando es totalmente escaso, insuficiente, porque la mayoría de nuestros trabajadores están afectados también por la pandemia del COVID. La mayoría tienen positivo por laboratorio y tomográficamente también tienen datos positivos para esta infección. Es el único medio disponible para atender su área. Algo similar ocurrió este sábado en el área de emergencia. Esto coincide con la información proporcionada por el viceministro de Salud, quien aseguró que 1.600 trabajadores de esta área están contagiados de coronavirus. 10 de ellos han fallecido. Los 10 médicos mencionados son aquellos que se contagiaron durante su trabajo dentro del hospital. Existen otros médicos que también han fallecido por contagios comunitarios. Según el galeno que accedió a hablar con nosotros, ellos están expuestos y con poca protección. En realidad no tenemos las debidas medidas o los verdaderos elementos de protección personal. El que tú me ves ahorita es comprado por mi parte. Los kits que llegan de elementos de protección personal son tan limitados que se llegan solamente para 20 kits para un turno, cuando sabemos que en un hospital de tercer nivel existe bastante cantidad de personal que tiene que elaborar y lidiar con cada uno de nuestros afiliados para el beneficio de su salud. Las autoridades ya han mencionado la intención de llenar 2.000 plazas de médicos, enfermeros y camilleros, pues la falta de profesionales dentro y fuera de los hospitales en Guayaquil es obvia. Dayana Monroy, 24 horas. Dentro de las próximas 8 u 12 horas estará habilitado el hospital móvil en Guayaquil con la ayuda de Fuerzas Armadas y Cruz Roja para atender a pacientes durante esta emergencia. Las atenciones se realizarán para los afiliados tanto en el Hospital del IES de Los Ceibos como en el Teodoro Maldonado Carbo. Estos hospitales móviles que serán complementados posteriormente con equipamiento del Hospital de las Fuerzas Armadas para proporcionar energía eléctrica y oxígeno para las atenciones médicas de acá. En vista de la gran necesidad de cubrir la atención de pacientes aquí en la ciudad de Guayaquil, hemos venido en estos momentos, como ustedes están viendo, desde la ciudad de Quito, trayendo este hospital móvil para hacer la atención tanto en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo como aquí en el Hospital de Los Ceibos, dando una mejor funcionalidad de flujos y de atención a los pacientes en vista de la gran saturación de nuestros servicios. El gobierno sí utilizará los espacios que el municipio de Guayaquil adecuó para hacer frente a la pandemia, aseguró el secretario de Gabinete, Juan Sebastián Roldán, en una entrevista. Cintia Viteri reaccionó positivamente. A través de su cuenta de Twitter, la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, aplaudió la decisión del gobierno nacional de aprovechar los espacios que el municipio ha dispuesto para combatir la pandemia. Esto luego de escuchar un pronunciamiento emitido por Juan Sebastián Roldán en una entrevista concedida a un medio digital. Ocurre después de que Viteri manifestó su inconformidad con el Ministerio de Salud Pública ante la falta de acciones, ya que el Cabildo ha movido esfuerzos para rehabilitar las instalaciones de la ex maternidad Enrique Sotomayor, que en una primera fase cuenta con 70 camas. Mediante un comunicado, el Ministerio de Salud Pública aseguró que previo a las tareas de desinfección y limpieza a cargo del municipio, este martes 7 de abril, tentativamente, se habilitarán 25 camas para pacientes con otras patologías no relacionadas al COVID-19. Las demás camas y espacios se habilitarán de acuerdo a las necesidades que registra el Ministerio de Salud Pública, se detalla. El municipio ha dispuesto además 130 camas en el centro de convenciones, 95 más para médicos en la Ciudadela Deportiva Carlos Pérez Perazo y 30 adicionales en un hotel.
Viteria anunció además que el municipio se encuentra construyendo 2 cementerios en la ciudad, uno al sur y otro al suroeste, con capacidad para 12.000 tumbas, que traerán respiradores y más de 25.000 pruebas PCR a la ciudad en los próximos 10 días, aseguró. Todo eso, recalca, sacando fondos de obras que han sido suspendidas y sin las asignaciones del gobierno correspondientes a febrero, marzo y abril. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Perú decidió militarizar la frontera con el Ecuador para impedir el paso de extranjeros que puedan ser portadores de COVID-19. La medida dejó a migrantes venezolanos aislados y también a ciudadanos peruanos en suelo ecuatoriano sin poder volver a sus hogares. Militarizada es como luce ahora la frontera entre Ecuador y Perú. Desde el fin de semana hay tanques de guerra custodiando. Están ahí para evitar que extranjeros ingresen a suelo peruano con el único afán de que personas contagiadas de coronavirus o que están bajo sospecha de ser portadores de COVID-19 no lleven la pandemia allá. La misión nuestra de sus Fuerzas Armadas es cuidar a la población, no dejar que se contagien. Y es que en medio del estado de excepción por la emergencia sanitaria que afronta Ecuador días atrás, se pudo evidenciar cómo migrantes venezolanos cruzaban la frontera utilizando puentes clandestinos fabricados con tablas. Incluso se ubicó a personas que les cobraban a los que pasaban. Por eso la disposición gubernamental en el vecino país fue bloquear toda clase de acceso para personas y vehículos en general. Vamos a estar en los pasos formales e informales porque la frontera, señoras y señores, está cerrada. Cristian y Miguel, migrantes venezolanos, forman parte del grupo que ya no pudo pasar. No nos están dejando entrar, nos sacan, nos golpean. Terminan botándote aquí en frontera. Los habitantes de Huaquillas en Ecuador, por su parte, están de acuerdo porque quienes ingresan aseguran que no hacen aislamiento. Puede venir afectados. Según datos del municipio de Huaquillas, unos 8.000 extranjeros habitan en parques y veredas de la ciudad y el virus podrían portar. Es por eso que a lo largo del canal que divide a las ciudades de Aguas Verdes en Perú y Huaquillas solo se observa presencia de militares y más de una veintena de tanques de guerra. Pero eso afecta también a personas como Alexander. Él quiso aprovechar la noche para por un cruce clandestino volver a Perú, su país, junto a su hija de 4 años, pues se quedó del lado ecuatoriano donde estaba trabajando. Pensando de que me dejen ingresar, porque es mi tierra, es mi patria. Dice que está dispuesto a someterse a la prueba del COVID-19 con tal de volver. En situación similar está José. Un abuso, porque ya nosotros queremos pasar a nuestra tierra quitando aquí a 3 pasos nomás. El fin de semana pasado en el puente internacional hubo un encuentro de los generales de los ejércitos de Ecuador y de Perú para coordinar acciones combinadas en la frontera sur, donde actualmente hay 580 militares ecuatorianos de la Brigada de Infantería del Oro desplegados y 1.500 agentes peruanos. Luisa María Heredia, 24 horas. Seguimos, el COE Nacional resolvió el uso obligatorio de mascarillas para circular en espacios públicos. Con esto se podrá usar todo tipo de mascarillas, excepto las N95 para no desabastecer a los hospitales. La medida deberá ser controlada por los municipios. Los gobiernos autónomos descentralizados emitirán una ordenanza para que los ciudadanos usen obligatoriamente una mascarilla para circular en espacios públicos. Podrán utilizar cualquier tipo de mascarilla, excepto la N95, para no desabastecer a los hospitales. Esta es una recomendación también de la OMS, que pide a los ciudadanos se protejan su nariz y su boca. Hay nuevos estudios de los tipos de mascarilla que puede usar. Incluye inclusive bufandas, buffs, cualquier tipo de tela que pueda cubrir la boca y la nariz. ¿Qué tipo de tela es la recomendable para hacer una mascarilla casera? Se recomienda algo que pueda lavarse y que tenga algún tipo de resistencia, especialmente algún tipo de tela que pueda impedir el paso. Una lana va a tener muchísimo más permeabilidad que tal vez una tela muy gruesa, sintética, que sea casi resistente al agua. En este video se usa una tela 100% de algodón. Debe tener 35 centímetros de ancho y 20 de largo. La dobla y cose 4 centímetros en las esquinas. Luego usa 17 centímetros de cinta elástica, la cose por los 2 lados. Después empieza a doblar 3 veces y vuelve a coser. Listo, tiene su mascarilla. ¿Cómo saber si realmente nos protege? Si las partículas virales que viajan en la saliva no atraviesan porque la saliva no atravesó, pues se entiende que la transmisión se dificulta en estas circunstancias. En internet hay otros tutoriales de cómo realizar estas mascarillas. Algunos las hacen con papel toalla, pero no es lo mejor. Solo con el vapor de la persona que nosotros emanamos, pues el papel se va a poner más húmedo y obviamente sería muy probable que yo
lo destruya después y que tenga un papel húmedo en mis manos y mis manos se vuelvan nuevamente un foco de contagio, ¿no? Esta resolución del COE no implica que haya libertad para la circulación. La ministra de Gobierno señaló en su cuenta de Twitter que los GATS deberán establecer en cada caso sanciones y mecanismos de control para que se use la mascarilla en la calle. En otros países hay fuertes sanciones. En Italia, en Lombardía específicamente, la sanción es de 400 euros si incumplen y no usan mascarilla. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. En Guayaquil este lunes se evidenció el irrespeto a la nueva medida de restricción de movilidad de acuerdo al último dígito de la placa, además de la falta de voluntad en varios sectores para acatar el toque de queda. Era el primer día en que una nueva medida de restricción de movilidad debía ser cumplida a nivel nacional. Y una vez a la semana me toca y una vez salgo. Y es que este lunes solo debían circular los vehículos cuyo último dígito de la placa es el 1 o el 2. Sin embargo, bastó tomarse unos minutos para constatar que una vez más en Guayaquil se incumplía una medida aprobada por el Comité de Operaciones de Emergencia en pro de la ciudadanía. Y si al conductor se le pregunta por qué circula, siempre tiene una buena excusa. No quería ni salir porque no estamos ni saliendo. Nos hemos obligado ahorita a comprarle todos los medicamentos. En otros casos es la actividad laboral, aunque esta con un salvoconducto se debe respaldar. Soy veterinario, entregamos comida a domicilio. Suministramos medicina, lo que son laboratorios. Lo cierto es que en los cerca de 50 puntos de control móvil que hay en la denominada Zona de Seguridad Nacional, este lunes militares, policías y agentes de tránsito debieron aplicar sus revisiones con mayor rigurosidad, algo que también se hizo en horas de la tarde, no solo en las carreteras, avenidas y calles principales, sino también en las 18 zonas identificadas como conflictivas por el poco acatamiento de esta clase de medidas. Distrito Los Esteros, sector Isla Trinitaria, por ejemplo, a las 14 horas arrancaron los patrullajes conjuntos que no solo controlaban la circulación de automotores sin salvoconducto, sino también de transeúntes que por el toque de queda ya debían estar en sus hogares, pero seguían en las calles, caminando como si nada, a orillas del estero, en parques y hasta andando en bicicleta, por lo que se impartieron multas y hasta se retuvo a quienes por tercera vez irrespetaban el toque de queda. Se procede a emitir mediante un parte policial para que puedan ser objetos de sanción. Pues aunque la predisposición de la ciudadanía para hacer caso a las medidas ahora es mejor, aún hay desobediencia de quienes aparentemente todavía no toman conciencia. En su totalidad no acatan las normativas, los decretos emitidos por el gobierno. Una pena privativa de libertad de entre 1 y 3 años. Esto que ahora a este hombre le espera. Luisa María Heredia, 24 horas. Hacemos contacto a esta hora con Luisa María Heredia, quien está en el norte de Guayaquil. Hola Luisa, cuéntanos la situación a esta hora. Escuchamos. Hola Milton, muy buenas noches. Así es, estamos justamente en la avenida José María Egas, esto es por el sector de Sauces 4, a la bajada del nuevo puente que conecta Guayaquil con Zamorondón, que son los dos cantones con mayor cantidad de casos de COVID-19 en la provincia del Guayas precisamente. Y donde a esta hora, son ya las 20 horas con 38 minutos, como ustedes pueden observar, se detiene a todo automotor que pasa para solicitarle el respectivo salvoconducto. Militares, policías y agentes de tránsito continúan trabajando con rigurosidad, sobre todo hoy, que como hemos conversado con ellos y nos han ratificado lo que ya les decíamos en el reportaje anterior, un considerable grupo de conductores no se acogió hoy a la nueva medida de restricción de movilidad que solo le permitía circular a los vehículos cuya placa termina en 1 y 2. Así que según cifras del Ministerio de Gobierno, hay 3.457 conductores de vehículos que han sido sancionados hasta ahora y 1.308 conductores de motos sancionados. Los números aumentaron. En cuanto a procesados por el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, esto es incumplir el toque de queda, de acuerdo al último reporte de la Fiscalía, hay 356 procesados en Guayas, 105 están con prisión preventiva, 120 en etapa de investigación previa y 121 con medidas sustitutivas. Hay 9 también que han sido sentenciados. Para mañana se tiene previsto continuar con estos operativos con mucha más rigurosidad, tanto en el cumplimiento del toque de queda, esto es después de las 2 de la tarde, como también en los puntos de control vehicular. Les recordamos que mañana, martes, pueden circular solo los vehículos cuya placa termina en los dígitos 3 y 4. Así que por favor, acójase a esa medida. Es lo que puedo informar desde acá, desde el norte de Guayaquil. Milton, en estudios, muy buenas noches. Buenas noches, Luisa, gracias por tu trabajo. Y desde hoy empezó la nueva restricción vehicular. Como ya vimos en todo el país, los vehículos solo podrán circular una vez a la semana de acuerdo al último dígito de placa. En Quito se registró movimiento de vehículos y poca colaboración ciudadana. Las calles capitalinas lucieron así. No hubo exclusión de sectores. En el norte, en el centro y en el sur,
Todo era igual. Decenas de vehículos circulando por las avenidas principales, pese a que desde este lunes empezó a regir una nueva restricción. Los automotores solo podrán salir una vez por semana, tomando en cuenta el último dígito de su placa. Hoy entonces correspondía a los números 1 y 2, pero la realidad fue otra. Las autoridades recalcan que solo se debe salir de casa para abastecerse de alimentos o comprar medicamentos. No obstante, todos dijeron tener una excusa válida para estar en la calle. Los controles fijos que están dispuestos en varios puntos de la ciudad ya no son tan estrictos, aunque según las autoridades, ahora están haciéndolos de forma aleatoria, pues han detectado que la ciudadanía busca caminos alternos para evadirlos. Estamos realizando lo que es operativos de motocicletas y patrulleros. Hasta el momento, 1.707 conductores de vehículos fueron sancionados por incumplir las restricciones. Sin embargo, según la alcaldía capitalina, las medidas ahora serán más severas, como retirar los vehículos infractores con winchas y llevarlos a los patios de retención. Su retiro solo podrá ser después de que termine esta emergencia. Quienes realizan los controles además piden a la ciudadanía ser responsables en el uso de los salvoconductos. Al tener una desinformación de para qué efectivamente es el uso del salvoconducto, sí. Hay gente que lo utiliza para ir al cajero a sacar dinero. De otro lado, el tránsito de peatones se ha incrementado y aunque muchos usan mascarilla y guantes, pocos respetan las medidas de distanciamiento social. Y pese a que las restricciones, multas y demás medidas tomadas por las autoridades se continúan extremando, nada cambiará si no empezamos por nosotros. Nuestro comportamiento como ciudadanos es fundamental para vencer esta pandemia. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Y desde hace 20 días se rige en el país la medida de toque de queda para evitar la propagación del coronavirus. Vamos a ver qué pasa en Quito hasta ahora. Daniela Valencia está en una cena, en un lugar bastante concurrido, normalmente concurrido del centro norte. Hola Daniela, cuéntanos. Buenas noches, Milton, amigos televidentes. En estos momentos nos encontramos nosotros en la avenida 10 de Agosto y Cristóbal Colón, una zona bastante transitada aquí en la capital y que a esta hora de la noche luce completamente vacía. En el tiempo que hemos permanecido acá hemos visto transitar por lo menos 2 vehículos. Suponemos que pertenecen a personas que tienen algún tipo de salvoconducto. Y es que ya han transcurrido aproximadamente 6 horas desde que inició el toque de queda a nivel nacional. Pueden observar la calle completamente vacía. Recuerden que por el momento, hasta el momento, se han sancionado 3.429 personas por infringir el toque de queda en todo el país, de las cuales 300 son en Pichincha. Recuerde que por primera ocasión esta sanción usted tendrá una multa de $100, en segunda ocasión una multa de $400 y si infringe el toque de queda en una tercera ocasión se está exponiendo a una pena privativa de libertad de hasta 3 años por incumplimiento de decisiones legítimas de una autoridad competente. Reiteramos, la única forma de vencer a esta pandemia que ha afectado a todo el mundo es permanecer en casa. Esto es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos contigo, Milton Estudios, que tienes más noticias. Una excelente noche. Igual para ti, Dani, gracias por el informe. 100 pacientes con coronavirus han recibido el alta hospitalaria en el país. Estas personas que han superado los síntomas continúan su recuperación en casa a la espera de otra prueba que descarte oficialmente la presencia del virus en su organismo. Son los aplausos que los motivan a salir adelante. Quienes los cuidaron en los momentos más difíciles de la enfermedad ahora los alientan, los llenan de esperanza para que venzan de forma definitiva al COVID-19. Luego de que superaran los síntomas y al ser dados de alta, 100 pacientes en todo el país continúan la lucha desde su hogar. Hay otros que aún desde las casas de salud celebran grandes logros. Han pasado 7 días. Ya respiro. Sí, tengo un bigotito para el oxígeno. Pero me lo quito y puedo respirar sin él. Es más, estoy hablando. Los pacientes que han sido dados de alta deberán permanecer en aislamiento domiciliario obligatorio hasta que 2 pruebas más confirmen que el virus ya no está presente en su organismo. El mismo test que confirmó su estado de coronavirus positivo es el mismo que determinará que se encuentre coronavirus negativo. En caso de que este saliese negativo, hay que repetirlo, hay que confirmarlo, y en caso de tener 2 resultados negativos, que sería el día 14 y el día 15, automáticamente tenemos un paciente que se encuentra recuperado de su
enfermedad. Para los pacientes solo quedan palabras de agradecimiento. Son mis héroes. Gracias a ellos estoy vivo. Y les doy las gracias por ser héroes de la lucha contra este mal que está destrozando al mundo. Estoy muy emocionada y estoy recuperada en un 99%, el resto depende de mí. En el hospital del IES Quito Sur se han dado 25 altas hospitalarias, mientras que 4 pacientes ya han sido declarados como curados. Uno de ellos, un hombre de 44 años, relata con entusiasmo que es posible vencer a la enfermedad. Vamos a salir juntos adelante. Confíen en Dios y sin duda mucha gratitud para los doctores y enfermeras de nuestro país. Testimonios de vida que en estos momentos difíciles se convierten en soplos de esperanza. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. A pesar de que los expertos señalan que el COVID-19 no se transmite a través de los alimentos, es necesario extremar las normas de higiene para su manipulación. Según una nutrióloga, es necesario tomar en cuenta que el virus puede vivir varias horas en los envases dependiendo su composición. En medio de una lucha por evitar que el COVID-19 se siga propagando en la sociedad, las medidas de higiene se han intensificado alrededor del mundo. No basta con el correcto lavado de manos, uso de mascarilla y guantes si al llegar a casa no aplicamos un correcto protocolo de limpieza al ingresar alimentos adquiridos fuera del hogar. A pesar de que se recomienda que al interior de tiendas y supermercados se evite manipular productos que no se van a adquirir, desconocemos quiénes han tenido contacto con ellos. Es por eso que al llegar a casa es importante crear 2 espacios, un área segura y otra contaminada. En donde está el área contaminada yo voy a colocar los productos que traje del mercado y primero, todo lo que es plástico, debemos saber que el COVID vive en el plástico de acuerdo a las recomendaciones que nos están dando 3 días y vive en el cartón aproximadamente 1 día. Es recomendable limpiar las bolsas y envases plásticos con alcohol o toallas desinfectantes. En el caso de empaques de cartón, se sugiere sacar el contenido y guardarlo en otros recipientes seguros. Los productos frescos sin envolver, según Robles, se deben lavar con agua con cloro o jabón, tomando en cuenta que por cada litro de agua solo se debe suministrar una cucharadita de cloro. Una vez que les he puesto ahí, yo voy a ponerles en el chorro de lavabo, ¿no? Entonces, estregar adecuadamente todas las frutas, todos los vegetales, para estar seguras que quedaron completamente desinfectados. En el caso de comida a domicilio, las recomendaciones respecto a los empaques son similares. Se aconseja traspasar el contenido a un plato limpio. Los más cautelosos pueden optar por una medida extra y calentar aún más la comida. Por una sola ocasión, calentar el alimento debería ser hervido, por ejemplo, si es un alimento líquido, y consumirlo, pero consumirlo todo. Medidas de higiene que podría optar para precautelar su salud y la de su familia. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Más noticias, las reservas del 50% de las empresas ecuatorianas durarían menos de 37 días, según las estimaciones que realizó la academia. Los empresarios piden soluciones a las autoridades. Las empresas ecuatorianas sufren las consecuencias del coronavirus, pues al estar sin actividad en la mayoría de los casos puede resultar fatal. La Universidad de las Américas realizó un estudio sobre las reservas que tienen las empresas. Sin un solo centavo de ingresos, manteniendo los gastos que se mantenían en promedio mensualmente, la mitad de las empresas entrarían en problemas al día 37 o antes. Y eso es un tema que debe ponernos sobre aviso, que la economía ecuatoriana también es un tema que hay que cuidar. Mientras el 25% podrían resistir hasta 70 días en un escenario extremo. Sin embargo, esto le puede pasar tanto a las pequeñas como a las grandes empresas. Hay que ver cómo logramos hacer que la economía, las empresas, de alguna manera tengan un poco más de vida, un poco más de oxígeno, y no vayan a empezar a fallar. Y es por eso que las empresas solicitan ayuda al gobierno, pues 7 de cada 10 no pueden operar. Esperamos que se generen propuestas que ayuden a incentivar al aparato productivo,
que no afecten la liquidez de las empresas o de los ciudadanos. Desde la CFN y el BIES, mediante un comunicado, anunciaron que otorgarán un crédito ágil para el capital de trabajo para pequeñas y medianas empresas. Se prevé ayudar a 500 empresas y los créditos serán de $25,000 a $100,000 con una tasa del 8,95% a 18 meses de plazo. Andrea Samaniego, 24 horas. Compras anticipadas para recibirlas después de la cuarentena es una iniciativa que impulsa el comercio para mantenerse en época de crisis. La Cámara de Comercio de Guayaquil y la Federación de Cámaras de Comercio del Ecuador lanzan la campaña Salva un Comercio. Son centenas de millones de comercios los que debieron cerrar sus puertas ya por varias semanas en todo el mundo. La demanda de servicios y alimentos bajó, pero las deudas y los pagos se mantienen. En Ecuador, según datos oficiales, existen más de 314,000 establecimientos comerciales, de los cuales el 97.6% son micros y pequeños. Actualmente, solo el 40% de todos los comercios se mantienen operativos. Por esta razón, surge la iniciativa Salva un Comercio. La idea es sencilla: compra hoy, disfruta mañana. Queremos motivar la solidaridad comercial. Ingresando a la página salvauncomercio.com se observan diferentes secciones: automotriz, capacitación, cocina, comida, moda, entre otros. Un poco más abajo en la página se encuentra el apartado de ofertas, con descuentos que van desde el 15 hasta el 50%. Piensa en tu restaurante favorito, piensa en negocios que mueven el país, que son las pymes. La mayoría de los negocios en el Ecuador son pequeñas y medianas empresas, y hoy esas empresas están paralizadas. Esta práctica ya la están llevando a cabo países como Argentina y México con buenos resultados. El objetivo es que cada vez más negocios formen parte de esta iniciativa. El comercio representa el 45% de la facturación y genera más de 500,000 de empleos adecuados en todo el país. Joana Ramos, 24 horas. Varios policías de las provincias del Guayas y Los Ríos han sido agredidos duramente durante el toque de queda. Uno de los uniformados fue herido de gravedad en una de sus manos. Son las reacciones de quienes incumplen el toque de queda y no les gusta que les llamen la atención. De lo contrario, en pandilla atacan a los servidores policiales que son agredidos con puños, patadas y piedras. Ocurrió este fin de semana en la ciudadela 4 de agosto, en el cantón Nobol, donde un grupo de sujetos estaban libando en la vía pública y además escandalizando al barrio, quienes aterrados llamaron a los uniformados. Eran 2 servidores policiales contra 8 libadores. Al llegar refuerzos policiales, los 2 sujetos que aparecen en este video y uno más fueron detenidos por ataque y resistencia. En el toque de queda, estas personas, como no tienen nada que hacer, se dedican a hacer cualquier cosa menos que a cumplir la norma. Mientras que en Ventanas, provincia de Los Ríos, un oficial de la policía sufrió un acto de crueldad cuando algunos sujetos que se resistían a entrar a casa esperaron que se acerque para cerrarle la puerta metálica con parte de la mano del uniformado, amputándole varios dedos. Esta terrible acción fue reprochada por habitantes, quienes colaboraron con los policías para que capturen al sujeto que cerró la puerta, quien finalmente fue puesto a órdenes de las autoridades. En sectores periféricos del puerto principal también se vive la misma realidad. La Policía Nacional ya tiene identificados los puntos más conflictivos de la ciudad donde se niegan a acatar el toque de queda. En estos lugares han doblado la seguridad para hacer cumplir la medida. La policía no está para enfrentarse con nadie, la policía está justamente para cuidarles y de alguna manera para trabajar conjuntamente en el único motivo y la única intención que tiene esta medida: reducir en lo posible los contagios por esta emergencia sanitaria. Catalina García, 24 horas. Diners Club del Ecuador aporta $3 millones destinados a enfrentar la crisis del coronavirus que afecta al país. La donación se destinará a la adquisición de pruebas de detección, respiradores, mascarillas, trajes de seguridad, lentes protectores, guantes, medicinas y otros insumos que serán distribuidos en todo el territorio a través del Ministerio de Salud. Con este motivo, Diners del Ecuador realiza un llamado para que más empresas, sectores sociales y personas naturales se unan a la campaña Sumar Juntos, aportando a la cuenta de ahorros del Banco Pichincha, número 202-058-6867, también denominada 2020 Juntos. Seguimos en 24 horas. Hoy un grupo de policías de Quito dio una sorpresa a la comunidad. Llegaron a un conjunto habitacional, cantaron y festejaron a los cumpleañeros en cuarentena. Ver que se puede, querer que se pueda. La policía le puso el color esperanza a la tarde silenciosa de Quito. Pintarse la cara con
esperanza. Entraron los patrulleros a un conjunto habitacional. Salieron a las ventanas a disfrutar de una sorpresa. Te amo más que a mi vida. Eran los policías del circuito Jipijapa que decidieron cantarle al barrio. Buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Unos minutos de emoción en medio de la cuarentena, con el mensaje de que pronto volveremos a abrazarnos. Nos volveremos a brindar, un café queda pendiente en nuestro hogar. Una paréntesis de festejar a nuestra gente que se está quedando en casa, que se está cuidando la salud de su familia, de sus hijos, de sus padres. Hoy en día la Policía Nacional rinde un homenaje justo a todas las personas que están viviendo esta pandemia. Queremos rendir un homenaje también justo a todos los médicos, a los médicos que están en primera línea. Enviarles un mensaje de fe, de esperanza a toda la comunidad, decirles que sí podemos, que no quebranten ese compromiso de quedarse en su casa, de que nos colaboren de esta manera. Pero no fue todo, había otra sorpresa. Algunos estaban de cumpleaños y recibieron un regalito. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Esta vez el toque de queda se quedó un momentito en pausa. Nadie salió. La esperanza entró. Vernos desde lejos tan unidos. La esperanza de que pronto esto será un mal recuerdo. Mientras tanto, tenemos que ser pacientes. Con cámaras de Alexander Herrera y Darío Zapata, Milton Pérez, 24 horas. Vamos a revisar, como todas las noches, el segmento Por tu Salud con el doctor Esteban Ortiz. Hola amigos. Pues bueno, para nosotros poder combatir la COVID necesitamos tener equipo de protección, no solamente para médicos, sino para las personas que podríamos exponernos a un paciente enfermo o a una persona potencialmente contagiosa. Es importantísimo entender y cabe recalcar que el lavado de manos es lo fundamental que nosotros requerimos, ya sea con alcohol gel o con agua corriente si es que la tengo disponible. ¿Qué podemos hacer para nosotros usar algún tipo de protección para que mi saliva no salga a las otras personas o que las otras personas no me contagien? Pues yo puedo usar algún tipo de ropa que cuando yo salga al trabajo, por ejemplo, si es que yo soy médico, los médicos usamos un mandil, usamos un equipo que en el hospital lo usamos y cuando llegamos a la casa nos lo retiramos. Lo mismo sucede cuando usted va a salir a la calle. Si es que usted tiene contacto con muchísimas personas, pues trate de determinar cierto tipo de ropa que usted la usa cuando sale y cuando llega a la casa las deja fuera, pues y básicamente usted se cambia de ropa. Hay que entender y hay que recalcar que el virus se contrae cuando una persona expulsa partículas de aerosol o esas partículas de aerosol se quedan en alguna superficie. Por lo tanto, es importante entender que las superficies de alto contacto, chapas de puerta, ascensores, tal vez del manubrio de algún tipo de objeto, pueden estar contaminadas. Por lo tanto, a estas sustancias, a estos equipos hay que lavarlos, hay que desinfectarlos constantemente con cualquier tipo de sustancia que ustedes tengan en su hogar, especialmente podría ser agua diluida con cloro. Este tipo de medidas hay que tomarlas en cuenta cuando nosotros estemos en la casa. Si es que ustedes tienen a alguien en la casa que esté enfermo, pues la higiene tiene que ser muchísimo más exquisita. Si es que nosotros no tenemos a alguien enfermo en la casa, pues básicamente lo que tenemos que hacer es cuidar que todas las superficies de alto contacto estén limpias todo el tiempo. Por otro lado, hay que entender que el uso de guantes es una medida que se ha socializado entre la población y el uso de guantes está contraindicado. ¿Por qué está contraindicado? Porque el guante, si ustedes se fijan, van a una tienda y le ven el guante a la persona que les está atendiendo, ese guante se pone de color verde, amarillo y la persona no se lava las manos. Por lo tanto, no se recomienda que ustedes usen los guantes constantemente porque suprime el lavado de manos y puede dar una falsa sensación de protección. Por lo tanto, hay que estar tranquilos. Si es que yo tengo contacto constante con alguien en una tienda, en una farmacia, me lavo las manos constantemente después y antes de cada uno de los clientes o de las personas que yo tengo contacto. Si van a limpiar las superficies en esta pandemia, se recomienda reemplazar los trapos por algún tipo de papel toalla, ya que el trapo permanecerá sucio. Les agradecemos y nos vemos el día de mañana.